El rosal no había florecido en 40 años. Don Rafael lo sabía porque cada primavera, desde 1985, se sentaba en el mismo banco de hierro forjado del patio y esperaba. Esperaba como quien espera un milagro que sabe imposible, como quien mira al cielo buscando estrellas en pleno mediodía. Las ramas secas se retorcían contra la pared de adobe como dedos artríticos, apenas con vida suficiente para brotar hojas verdes que jamás se convertían en capullos. «Papá, ya déjalo morir», le había dicho su hijo Ernesto la semana anterior, señalando el rosal con un gesto de fastidio. «Está ocupando espacio. Podríamos poner macetas con geranios, algo que sí florezca». Rafael había mirado a su hijo con ojos cansados, del color del café que ya nadie toma en esta casa, y simplemente había negado con la cabeza. No podía explicarle. No con palabras que Ernesto, con sus 52 años y su vida resuelta, pudiera entender. ¿Cómo explicarle que arrancar ese rosal sería como arrancarse el corazón? Que esas ramas secas eran lo único que quedaba de aquella tarde de junio de 1985, cuando Elisa se fue prometiendo volver. El patio conservaba el mismo suelo de barro cocido, las mismas macetas de talavera azul, el mismo olor a tierra mojada después de la lluvia, pero la casa había cambiado. Los nietos corrían ahora donde antes corrían sus hijos. La cocina tenía estufa de gas en lugar de leña. El televisor a color había reemplazado al radio de bulbos. Todo había seguido adelante, excepto el rosal y el corazón de Rafael. Esa mañana de octubre, mientras regaba las otras plantas con la vieja manguera verde, Rafael sintió algo extraño en el aire. Una anticipación, como cuando huele a lluvia antes de que caiga la primera gota. Se acercó al rosal y, por costumbre más que por esperanza, revisó las ramas. Nada. Nunca había nada. Pero entonces, entre las ramas más bajas, donde la sombra del muro protegía de la luz directa, vio algo que hizo que sus manos temblaran. Un pequeño brote, diminuto, verde brillante, diferente a las hojas habituales, tenía la forma inconfundible de un capullo. Rafael se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa, volvió a ponérselos. El brote seguía ahí. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía 40 años. Ese mismo día, a 300 kilómetros de distancia, en una casa de Querétaro con ventanas de marco blanco y cortinas de encaje, Elisa Ramírez miraba una fotografía amarillenta. En ella, dos jóvenes sonreían frente a un rosal en plena floración. Rosas rojas, abundantes, perfectas. Ella llevaba un vestido de algodón estampado, y él, una camisa blanca remangada. Ambos tocaban las flores con una ternura que la foto, a pesar del tiempo, aún conservaba. «Abuela, ¿quién es ese señor?», preguntó Sofía, su nieta de 16 años, asomándose por encima de su hombro. Elisa cerró el álbum con un movimiento suave pero firme. «Alguien que conocí hace mucho tiempo, mi vida». Sofía, acostumbrada a los secretos de su abuela, no insistió. Pero Elisa sintió algo quebrarse dentro de su pecho. 40 años guardando esa fotografía. 40 años prometiéndose que algún día regresaría. 40 años mintiendo que ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras la familia cenaba en la sala, televisión encendida, conversaciones entrecruzadas, el ruido de la vida moderna, Elisa tomó una decisión. No sabía si el rosal seguiría en pie. No sabía si Rafael seguiría esperando. No sabía si su corazón podría soportar descubrir que todo había sido en vano. Pero el brote que Rafael había descubierto esa mañana y la fotografía que Elisa había mirado esa tarde estaban conectados por un hilo invisible, por esa magia inexplicable que a veces late en el mundo cuando dos almas que se prometieron amor nunca dejaron de sostener esa promesa, aunque fuera en silencio. ¿Puede una planta saber cuándo es tiempo de despertar? ¿Puede sentir, a través de la tierra y el aire, que alguien que se fue está a punto de regresar?
El rosal tenía apenas 3 años cuando Rafael lo plantó en el patio de la casa familiar. Era 1982, y él acababa de regresar de trabajar 2 años en Monterrey, con dinero ahorrado y planes claros. Casarse con Elisa Ramírez, la muchacha de ojos color miel que hacía que el mundo pareciera un lugar tolerable. Se habían conocido en el kiosco de la plaza, durante las fiestas patronales de 1979. Él tenía 29 años y trabajaba en la ferretería de su padre. Ella, 27, era maestra de primaria en la escuela Benito Juárez. Rafael recordaba con precisión cinematográfica ese primer encuentro. Elisa llevaba un vestido verde agua y sandalias blancas. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y reía mientras sus amigas le contaban algo. Su risa era como agua cayendo en un estanque tranquilo. Le había costado 3 vueltas alrededor del kiosco reunir el valor para acercarse. «Disculpe, señorita, ¿le gustaría tomar una nieve?» Elisa lo había mirado con esos ojos que parecían guardar toda la luz del atardecer, y había sonreído. «Depende. ¿De qué sabor? ¿Del que usted quiera? Entonces sí. Así de simple. Así de perfecto». Durante 6 años, Rafael y Elisa construyeron un mundo pequeño pero sólido. Paseos por el malecón del río. Tardes enteras sentados en el patio de la casa de él, conversando mientras su madre preparaba agua de Jamaica. Cartas cuando él se fue a trabajar a Monterrey, cartas escritas en papel delgado que olía a perfume discreto y que Rafael guardaba en una caja de madera bajo su cama. El rosal fue un regalo de compromiso. Lo compró en el vivero de doña Carmela, eligiendo el más robusto, el que tenía el tallo más grueso y las hojas más verdes. «Este va a dar rosas como puños», había dicho doña Carmela, envolviendo las raíces en arpillera húmeda. «Pero tienes que hablarle, mijo. Las plantas sienten el cariño». Rafael lo plantó un sábado de marzo, con Elisa a su lado, ambos con las manos manchadas de tierra. Cuando terminaron, se sentaron en el banco y compartieron una limonada mientras el sol bajaba detrás de los tejados. «Cuando florezca», dijo Rafael, tomando la mano de Elisa, «nos casamos». Ella había reído. Ese sonido que él habría embotellado si hubiera podido. «¿Y si no florece?» «Va a florecer. Te lo prometo». Y floreció. Dios santo, cómo floreció. En junio de 1983, el rosal explotó en un festival de rosas rojas, tan abundantes y perfectas que los vecinos se asomaban para admirarlo. Don Jacinto, el vecino de al lado, bromeaba diciendo que Rafael debía de haberle puesto fertilizante mágico. La verdad era más simple y más extraña. El rosal florecía porque era testigo de un amor verdadero. Fijaron la boda para agosto de 1985. Las invitaciones ya estaban impresas. El vestido de Elisa colgaba en el ropero de su casa, cubierto con una sábana blanca. Rafael había ahorrado lo suficiente para el banquete y para comprar los muebles básicos de la recámara que habían comenzado a arreglar en la planta alta. Entonces llegó julio, y con julio llegó la carta. Rafael nunca olvidaría ese sobre amarillo, el escudo oficial impreso en la esquina superior izquierda, las letras formales que parecían gritar una sentencia. Su padre, don Héctor Mendoza, había avalado un préstamo para un amigo que resultó ser un estafador. El amigo desapareció. El banco exigía el pago. La casa familiar, la ferretería, todo estaba en riesgo. «Tengo una oferta de trabajo en Tijuana», le dijo su padre esa noche con la voz quebrada. «Pagan bien. Podría saldar la deuda en 2 años. Pero necesito que te quedes aquí, Rafael, que mantengas la ferretería abierta, que cuides de tu madre». Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Papá, me caso en agosto». «Lo sé, hijo, y lo siento más de lo que puedas imaginar». Esa noche, Rafael caminó hasta la casa de Elisa. Ella estaba en el portal, cosiendo dobladillos del vestido de novia. Cuando vio la expresión en el rostro de Rafael, dejó la aguja sobre la mesa. ¿Qué pasó? Él le contó todo.
Las palabras salieron entrecortadas, dolorosas. Elisa lo escuchó en silencio, con las manos unidas sobre el regazo. Necesito 2 años, Elisa. Solo 2 años para resolver esto. Después nos casamos, te lo juro. Ella lo miró con esos ojos que ahora parecían oscurecidos por algo que Rafael no supo interpretar. Rafael, mi hermana está enferma. Necesita tratamiento en la Ciudad de México. Mi familia me necesita allá. Me voy en 2 semanas. Entonces iremos juntos. Después de... No. La voz de Elisa fue suave pero firme. Mi papá no va a esperar 2 años. Ya habló con la familia de Ignacio Soto. Dicen que él puede mantenerme, que tiene un buen puesto en el gobierno. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un lago de cristal. ¿Ignacio Soto? Rafael sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Elisa, tú no lo quieres. No se trata de querer, Rafael. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Se trata de sobrevivir, de ayudar a mi familia, de hacer lo que hay que hacer. Espérame. Por favor, ya esperé 6 años. 2 años más. Solo 2. Elisa se puso de pie, se acercó a Rafael, le tocó el rostro con una ternura que dolía. El rosal que plantamos, cuídalo. Si sigue vivo cuando yo pueda regresar, volveré, te lo prometo. Elisa, prométemelo tú también, que lo cuidarás. Te lo prometo. Se besaron por última vez en ese portal, bajo la luz débil del foco que colgaba sobre la puerta. Fue un beso que sabía a sal y a despedida, a promesas imposibles y a amor verdadero. 2 semanas después, Elisa se fue a la Ciudad de México. 1 mes después, se casó con Ignacio Soto en una ceremonia pequeña, sin flores, sin música, sin alegría. Y el rosal dejó de florecer. Ese día, ninguno imaginó que el destino guardaba un regreso 40 años en el futuro, cuando sus cuerpos fueran más frágiles pero sus almas conservaran intacta la memoria de ese amor que nunca fue pero que siempre sería. Capítulo 3. La fotografía en Facebook. Sofía era de esa generación que creía que todo problema tenía solución en Internet. A sus 16 años, había crecido viendo a su abuela Elisa con una tristeza que flotaba alrededor de ella como un perfume antiguo. No era una tristeza obvia, de lágrimas y lamentos, sino algo más sutil, una manera de mirar por la ventana como si esperara algo que nunca llegaba, de sonreír sin que la sonrisa alcanzara los ojos, de guardar ese álbum de fotografías como si fuera un tesoro sagrado. La semana anterior, Sofía había visto la fotografía del rosal. Había algo en esa imagen que le pareció importante. Los jóvenes en la foto irradiaban una felicidad tan pura que parecía imposible que ese amor hubiera terminado. Esa tarde de octubre, mientras su abuela dormía la siesta, Sofía tomó la fotografía y la escaneó con su teléfono. La subió a un grupo de Facebook dedicado a rastrear personas perdidas y lugares olvidados en el Bajío mexicano. Escribió: busco información sobre esta casa y este rosal. La foto es de 1984 o 1985. Mi abuela vivió algo importante aquí, pero nunca habla de ello. Cualquier dato se agradece. En menos de 3 horas, tenía 28 comentarios. La gente del Internet, pensó Sofía, podía ser increíblemente generosa cuando se trataba de resolver misterios del corazón. Una mujer llamada Patricia Mendoza escribió: esa es la casa de mi tío Rafael. Ese rosal sigue ahí. Nunca ha florecido desde que yo tengo memoria. Mi tío dice que está esperando a alguien. Sofía sintió que algo hacía clic en su pecho. Buscó el perfil de Patricia. Encontró fotografías recientes. Reconoció la misma pared de adobe, el mismo patio, el mismo banco de hierro forjado. Y ahí, en una esquina de una foto de una reunión familiar, estaba el rosal, más viejo, más retorcido, pero inconfundiblemente el mismo. Le tomó 2 días de investigación cuidadosa y 3 conversaciones largas con Patricia Mendoza para confirmar toda la historia. Rafael Mendoza Ortega, 76 años, viudo desde hacía 12 años,
Vivía aún en la casa familiar. Su esposa había muerto de cáncer en 2013. Tuvieron 3 hijos, 7 nietos, una vida decente pero marcada por una tristeza que nadie en la familia entendía del todo. «Mi tío es un buen hombre», le dijo Patricia por teléfono, «pero siempre ha parecido incompleto, como si estuviera esperando algo. Y ese rosal, ay, ese rosal es sagrado para él. No deja que nadie lo toque». Sofía no le dijo nada a su abuela. Todavía no. Primero necesitaba confirmar que su abuela quisiera saber, que después de 40 años, todavía le importara. La oportunidad llegó 3 días después, durante el desayuno. Elisa había preparado chilaquiles, el olor del chile y el epazote llenaba la cocina. Sofía la observó moverse entre la estufa y la mesa, todavía ágil a sus 74 años, aunque con ese cansancio profundo que no viene del cuerpo sino del alma. «Abuela», dijo Sofía, tratando de sonar casual, «¿alguna vez pensaste en buscar a ese señor de la fotografía?» Elisa se detuvo con la cuchara a medio camino entre la olla y el plato. «¿Cuál señor?» «El del rosal. El que está contigo en esa foto vieja». Un silencio denso se instaló en la cocina. Afuera, un perro ladraba. Un camión de gas pasaba anunciando su mercancía con la bocina. La vida continuaba, ajena a ese momento que se estaba partiendo en dos. «Ya no tiene caso, mi vida», dijo Elisa finalmente, con voz suave. «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Y si él todavía pensara en ti?» Elisa se sentó, dejando el plato sin servir. Sus manos temblaban ligeramente. «Sofía, yo me casé. Tuve una familia. Tu abuelo Ignacio fue un buen hombre. Me dio una vida digna. No está bien. El abuelo Ignacio murió hace 8 años. Y tú nunca fuiste feliz con él, abuela. Yo lo vi. Todos lo vimos». Elisa cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Hice una promesa, Sofía. Le prometí que si su rosal seguía vivo cuando yo pudiera regresar, volvería a él. Pero me casé con otro hombre. Tuve hijos con él. ¿Cómo puedo presentarme 40 años después? ¿Y si el rosal sigue vivo?» La pregunta flotó en el aire como una mariposa frágil. «Es imposible», susurró Elisa. «Sin mí, ese rosal debe haber muerto hace décadas». Sofía sacó su teléfono. Le mostró la fotografía que Patricia había compartido, el patio, el muro, el rosal seco pero vivo, y en la esquina inferior, parcialmente visible, un hombre mayor sentado en el banco, mirando hacia la planta. Elisa tomó el teléfono con manos temblorosas. Sus dedos tocaron la pantalla como si pudieran atravesarla y tocar el rostro que apenas se veía en la fotografía. «Está vivo», murmuró. «El rosal está vivo. ¿Y él? Él sigue ahí. ¿Qué vas a hacer, abuela?» Elisa miró a su nieta. En los ojos de la muchacha vio la misma determinación que ella había tenido a esa edad, antes de que la vida le enseñara a conformarse, a resignarse, a dejar que los sueños se marchitaran como flores sin agua. «No lo sé», admitió. «Dios mío, Sofía, no lo sé». Pero en su pecho, algo había comenzado a despertar, como un capullo que lleva 40 años esperando el momento preciso para abrirse, como un rosal que siente en el aire que su razón de existir está a punto de regresar. ¿Qué harías si las palabras que esperaste toda tu vida aparecieran de repente en la pantalla de un teléfono? Si la promesa que hiciste décadas atrás te llamara de vuelta, exigiendo ser cumplida. Esa noche, Elisa no durmió. Se quedó despierta mirando la fotografía en el teléfono de su nieta, que Sofía le había dejado con una sonrisa cómplice. Y por primera vez en 40 años, permitió que su corazón considerara lo imposible, que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde, cuando Ernesto Mendoza descubrió que su padre había estado buscando información sobre Elisa Ramírez Soto en la computadora de la sala. Sintió una mezcla de preocupación y frustración. Había sido Carmela, su hermana menor,
¿Quién lo había notado primero? Ernesto, tienes que hablar con papá, le dijo por teléfono, con esa voz de preocupación que había perfeccionado desde que su madre murió. Está buscando a alguien en internet. Una tal Elisa. ¿Tú sabes quién es? Ernesto lo sabía. Su madre, en sus últimos días, le había contado fragmentos de la historia, de la mujer que su padre amó antes, de la promesa que nunca se cumplió, del rosal que dejó de florecer. Es alguien del pasado, Carmela. Ya hablé con él. Y lo había hecho, esa misma tarde, sentándose frente a su padre en el patio mientras el sol caía detrás de los tejados. Papá, ¿qué estás haciendo? Rafael, con 76 años y la dignidad intacta de quien ha vivido una vida honesta aunque no feliz, no trató de mentir. La estoy buscando. Después de 40 años. Ernesto sintió que su voz subía de tono. Papá, mamá murió hace 12 años. No puedes. Tu madre fue una buena mujer, interrumpió Rafael con suavidad. Le di todo lo que pude, pero ella sabía, Ernesto, sabía que una parte de mí nunca fue suya. Eso no te da derecho a... ¿A qué? ¿A buscar un cierre antes de morirme? ¿A intentar cumplir una promesa que hice cuando tenía tu edad? El silencio se instaló entre ellos como un tercer ocupante del banco. Tienes 76 años, papá, dijo Ernesto finalmente, tratando de mantener la voz calmada. Tu corazón no está bien. El doctor dijo que tienes que evitar emociones fuertes. Rafael miró a su hijo con una mezcla de ternura y tristeza. Mijo, he pasado 40 años evitando emociones fuertes. Ya estoy cansado. Mientras tanto, a 300 kilómetros de distancia, una conversación similar se desarrollaba en la casa de Querétaro. ¿Regresar? Mónica, la hija mayor de Elisa, dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, ¿hablas en serio? Es solo una visita, Mónica. Quiero ver el pueblo donde nací, la casa donde vivía un hombre que no es mi papá. Terminó Mónica, con el tono cortante que había heredado de su padre. Mamá, ya eres mayor. No puedes estar viajando sola. Y además, ¿qué pensará la gente? Elisa sintió una punzada de frustración. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que pensara la gente. Había renunciado al amor por lo que pensara la gente. Había vivido en un matrimonio tibio y correcto por lo que pensara la gente. Mónica, tu padre murió hace 8 años, pero su memoria vive. Y nosotros, tus hijos, también. ¿Has pensado en cómo nos sentimos? ¿En cómo se va a sentir la familia cuando sepan que estás buscando a un amor de juventud? Completó Elisa suavemente. Porque eso es lo que fue, hija. Y lo sigue siendo. Roberto, el hijo menor, que había estado escuchando en silencio, intervino con voz más suave. Mamá, solo estamos preocupados. No conoces a ese señor. No sabes cómo es ahora. ¿Qué vida tiene? Podrías llevarte una decepción terrible, o podría encontrar algo que llevo buscando 40 años, respondió Elisa. Hubo una pausa. Sofía, que había estado presente en la conversación, habló por primera vez. Tía Mónica, tío Roberto, ¿no ven que la abuela lleva toda la vida esperando? ¿No se dan cuenta de que nunca fue realmente feliz? Sofía, tú eres muy joven para entender, comenzó Mónica. No, tía. Tú eres demasiado mayor para recordar que el amor importa, sin importar la edad. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Finalmente, Elisa se puso de pie con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Voy a ir, dijo con voz firme. Pueden apoyarme o no, pero después de 40 años haciendo lo que otros esperaban de mí, voy a hacer esto. Por mí. En la casa de Rafael, la resistencia de los hijos tomó una forma más práctica. Ernesto comenzó a olvidar, darle a su padre las contraseñas del correo electrónico. Carmela se ofrecía constantemente a acompañarlo a cualquier lado, vigilándolo. Su hijo menor, Javier,
Habló con el doctor para que le dijera a Rafael que viajar no era recomendable. Pero Rafael había vivido demasiados años siendo el hombre responsable, el padre ejemplar, el viudo devoto. En algún momento entre el hallazgo del brote en el rosal y la fotografía de Elisa que Patricia le había enviado por mensaje, algo en él había decidido que era hora de ser, por una vez, el hombre que pudo haber sido. Una tarde, mientras Ernesto estaba en el trabajo, Rafael llamó a un taxi. Le dio al conductor una dirección en el centro del pueblo. La tienda de don Pepe. El florista. Don Rafael, saludó don Pepe, que ya era viejo cuando Rafael era joven. ¿Qué lo trae por aquí? Necesito que me consigas rosas, dijo Rafael. Rojas. Las mejores que puedas encontrar. ¿Para el rosal? Para alguien más importante que el rosal. Rafael sonrió, y fue una sonrisa que don Pepe no le había visto en décadas. Para la razón por la que el rosal existió. Don Pepe asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Las tendré para el viernes, don Rafael. Cuando Rafael regresó a casa, encontró a Ernesto esperándolo en el patio, con expresión preocupada. Papá, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la casa. Salí, respondió Rafael simplemente. Todavía puedo salir solo, ¿no? Claro que sí, pero... Entonces no hay pero que valga, mijo. Y por primera vez en muchos años, Ernesto vio en los ojos de su padre algo que le recordó las pocas fotografías que había visto de Rafael joven. Una chispa de terquedad, de pasión, de vida. Esa noche, tanto Rafael como Elisa, en sus casas separadas por 300 kilómetros y 4 décadas de silencio, tomaron la misma decisión. Ya no preguntarían permiso, ya no esperarían aprobación. Habían esperado 40 años. Era tiempo de cumplir la promesa. El capullo creció. Rafael lo vigilaba cada mañana con la atención de un científico observando un milagro. En 3 días, el pequeño brote verde se había transformado en un capullo cerrado, apretado, del tamaño de una nuez. Podía ver las líneas rojas entre los sépalos verdes, la promesa de color que llevaba 40 años dormida. Es imposible, murmuró doña Socorro, la vecina de 82 años que había vivido toda su vida en la casa de al lado. Rafael, ese rosal estaba muerto, lo juro por Dios que estaba muerto. Nunca estuvo muerto, doña Soyo, solo estaba esperando. ¿Esperando qué? A ella. Doña Socorro, que había conocido a Elisa cuando era joven, que había estado presente el día que plantaron el rosal, que había visto a Rafael casarse con otra mujer y construir una vida alrededor de una herida que nunca cerró, entendió perfectamente. ¿Va a venir? Preguntó suavemente. Eso dice, el próximo sábado. Ay, Rafael, 40 años. ¿Cómo van a reconocerse? Rafael tocó el capullo con un dedo, delicadamente, como si fuera algo sagrado. Doña Soyo, uno no olvida el rostro del amor de su vida solo porque pasen los años. Está aquí. Se tocó el pecho. Grabado. La casa comenzó a transformarse. Rafael no se lo dijo a sus hijos, pero comenzó a limpiar con un cuidado que no había tenido en años. Lavó las cortinas del patio, pulió el banco de hierro forjado hasta que el metal brilló, podó las plantas alrededor del rosal, dejándolo como el rey indiscutible del jardín. Una mañana, Carmela lo encontró planchando una camisa blanca. «Papá, ¿qué haces? Yo te plancho la ropa». «Esta la quiero planchar yo, mija». Carmela reconoció la camisa. Era la que su padre guardaba en el fondo del closet, envuelta en papel de China, la camisa que había usado el día que plantaron el rosal. Milagrosamente, aún le quedaba, aunque ahora el cuello era más ancho para su garganta más delgada y las mangas más largas para sus brazos que habían perdido masa muscular. «Papá». «Carmela, no empieces, por favor». Pero Carmela no pudo evitarlo. «¿Qué esperas que pase? ¿Que van a tener 40 años de nuevo? ¿Que el tiempo se va a revertir?»
Rafael dejó la plancha sobre la tabla. Miró a su hija con una mezcla de amor y cansancio. Espero, dijo lentamente, poder mirarla a los ojos y decirle que cumplí mi promesa, que cuidé el rosal, que la esperé, aunque me casé con otra mujer, aunque tuve otra vida, una parte de mí siempre estuvo esperándola. Eso es todo lo que espero, Carmela. Solo eso. Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Y si solo viene por nostalgia? Entonces por lo menos sabré que lo intenté. Y podré morir en paz. Mientras tanto, en Querétaro, Elisa preparaba su propia transformación. Sacó del fondo del armario un vestido que había comprado 3 años atrás, pero nunca había usado. Azul cielo, con flores pequeñas bordadas en el cuello. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 74 años con cabello completamente blanco, piel marcada por el tiempo, ojos que guardaban 4 décadas de matrimonio tibio y un amor que nunca murió. Estás hermosa, abuela. Tentar nuevamente. Continuar editar, dijo Sofía, entrando a la habitación. Ese color te queda perfecto. Estoy vieja, Sofía. Arrugada. Él no va a reconocerme. El amor verdadero no reconoce con los ojos, abuela. Reconoce con el corazón. Elisa sonrió a pesar de la ansiedad que le apretaba el pecho. Había reservado un boleto de autobús para el viernes por la tarde. Llegaría al pueblo el sábado por la mañana. Patricia Mendoza, la sobrina de Rafael, le había ofrecido quedarse en su casa, pero Elisa había preferido reservar una habitación en el pequeño hotel del centro. Necesitaba un espacio neutral, un lugar donde poder refugiarse si todo salía mal. ¿Y si él ya no siente nada?, preguntó Elisa en voz baja. ¿Y si solo mantiene vivo el rosal por terquedad? Entonces por lo menos sabrás la verdad, respondió Sofía, repitiendo sin saberlo las mismas palabras que Rafael le había dicho a su hija. Y eso ya es mucho. El jueves por la noche, Rafael recibió un mensaje de texto. Tardó 10 minutos en encontrar sus lentes de lectura y otros 5 en descifrar las letras en la pantalla pequeña del teléfono que Ernesto le había regalado el año anterior. Don Rafael, soy Elisa. Llego el sábado a las 10 de la mañana. ¿Podríamos vernos en el patio? Si todavía lo desea. Rafael leyó el mensaje 3 veces. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. Si todavía lo desea. Como si hubiera alguna posibilidad de que no lo deseara. Como si no hubiera pasado 40 años esperando exactamente este momento. Con dedos torpes, escribió su respuesta. Te espero. El rosal también. Presionó enviar y se quedó mirando la pantalla hasta que llegó la confirmación de que el mensaje había sido entregado. Entonces se permitió llorar, por primera vez en años, lágrimas que eran mitad dolor y mitad esperanza. El viernes amaneció con un cielo despejado, de ese azul profundo que solo se ve en octubre. Rafael se despertó temprano y fue directo al patio. El capullo había crecido durante la noche. Ahora era del tamaño de un huevo de codorniz, y los pétalos rojos comenzaban a separarse, mostrando el corazón carmesí en su interior. Aguanta un día más, le susurró Rafael a la flor. Ella viene mañana. Aguanta por ella. Doña Socorro apareció en su ventana envuelta en su bata de flores. ¿Ya está hablándole al rosal, Rafael? Siempre le he hablado, doña Soyo, toda la vida. ¿Y cree que escucha? Rafael tocó el capullo suavemente. Creo que todo lo que amamos nos escucha. De alguna manera. Ese día, Rafael hizo algo que no había hecho en 40 años. Fue a la barbería de don Julián y pidió que le recortaran el cabello y le afeitaran la barba con esmero. Compró en la farmacia una colonia discreta, de esas que huelen a limpio y no a desesperación. En la tienda de doña Meche, escogió un pañuelo de seda azul para llevar en el bolsillo de la camisa, un detalle que Elisa siempre había admirado en su juventud. Don Rafael, se ve usted guapísimo, dijo doña Meche, envolviendo el pañuelo en papel de china. ¿Hay alguna ocasión especial? La más especial de mi vida,
Doña Meche, cuando regresó a casa, Ernesto lo estaba esperando con expresión seria. Papá, tenemos que hablar. Mañana, mijo. Lo que sea puede esperar hasta mañana. No, no puede. Hablé con tus hermanos. Todos estamos preocupados. Esto no es bueno para tu salud. Rafael se quitó los lentes y limpió los cristales con el pañuelo nuevo, tomándose su tiempo. Ernesto, ¿sabes qué es lo que no es bueno para mi salud? Haber pasado 40 años viviendo a medias, haber sido un buen esposo, un buen padre, un buen hombre, pero nunca haber sido completamente yo. Eso es lo que no es bueno para la salud. Mamá te amó. Lo sé. Y yo la respeté, la cuidé, le di una buena vida. Pero ella sabía, Ernesto, tu madre sabía que había una parte de mí que nunca pudo tocar. Y eso no fue culpa de nadie. Así son las cosas a veces. Ernesto se dejó caer en el banco del patio. ¿Y si mañana te rompe el corazón? Rafael sonrió con una tristeza infinita. Mijo, mi corazón lleva roto 40 años. Lo peor que puede pasar mañana es que se rompa un poco más. Lo mejor es que finalmente se cure. Vale la pena el riesgo. Esa noche, Rafael durmió poco. Cada hora se levantaba y caminaba al patio, alumbrando con la linterna del teléfono para verificar que el capullo siguiera ahí. A las 3 de la mañana, lo encontró ligeramente más abierto. A las 5, podía ver perfectamente el rojo intenso de los pétalos interiores. En Querétaro, Elisa tampoco durmió. Revisó su maleta pequeña 3 veces. El vestido azul, unos zapatos bajos cómodos, la fotografía amarillenta del rosal en flor, un cepillo, su medicina para la presión arterial. Sofía se había quedado a dormir con ella. ¿Tienes miedo, abuela? Estoy aterrada, mi vida. ¿De qué? Elisa pensó antes de responder. De que sea demasiado tarde. De que hayamos esperado tanto que ya no quede nada que salvar. De mirar atrás y darme cuenta de que desperdicié toda mi vida por no tener el valor de luchar por lo que quería. O podrías descubrir, dijo Sofía, tomando la mano de su abuela, que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, que 40 años no son nada cuando 2 almas están destinadas a encontrarse. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de ti, abuela, de verte esperar toda una vida sin rendirte por completo. Elisa apretó la mano de su nieta. Pase lo que pase mañana. Gracias por darme el valor de hacer esto. No te di el valor, abuela. Siempre lo tuviste. Solo necesitabas que alguien te recordara que estaba ahí. El viernes terminó con 2 personas en 2 casas separadas, ambas mirando el reloj, contando las horas que faltaban para un reencuentro que llevaban 40 años esperando, y en un patio con suelo de barro cocido y macetas de talavera azul, un rosal preparaba su milagro, listo para florecer exactamente en el momento en que el amor que lo había plantado regresara a casa. ¿Puede el corazón envejecer para el amor? ¿O acaso el amor es lo único que permanece joven incluso cuando el cuerpo se rinde al tiempo? El autobús llegó a las 10:15 de la mañana, con 15 minutos de retraso que a Elisa le parecieron 15 siglos. Sofía había insistido en acompañarla, y ahora ambas estaban paradas frente a la terminal, con la maleta pequeña entre ellas y el peso de 4 décadas sobre los hombros. ¿Lista, abuela? No, respondió Elisa con honestidad. Pero vamos de todas formas. Patricia Mendoza las estaba esperando en el estacionamiento, con una sonrisa cálida y ojos curiosos. Doña Elisa, es un honor conocerla. Mi tío está... Bueno, está como niño en mañana de Navidad. Nervioso, emocionado, aterrado. Yo también, admitió Elisa. ¿Quiere ir primero al hotel? ¿Refrescarse? Elisa negó con la cabeza. Llevo 40 años refrescándome. Quiero verlo ahora. El trayecto de la terminal a la casa fue corto, apenas 10 minutos en el coche de Patricia, pero a Elisa le pareció que atravesaban no solo calles sino también décadas. Reconoció la panadería donde compraban pan dulce los domingos, la farmacia donde Rafael compraba aspirinas para su madre, la plaza con el kiosco donde se conocieron,
ahora remodelada pero esencialmente la misma. Y entonces doblaron la esquina y ahí estaba. La casa de adobe con ventanas de marco azul, el portón de madera con herrajes oxidados, la pared baja que permitía ver el patio. «Está adentro», dijo Patricia suavemente. «Les doy privacidad. Cuando terminen, toquen a la puerta principal». Elisa bajó del coche con piernas que apenas la sostenían. Sofía le apretó la mano. «Yo espero aquí, abuela. Ve tú sola». Elisa caminó los últimos metros como si caminara sobre agua. Empujó el portón, que crujió exactamente como lo recordaba, y entró al patio. Y lo vio. Rafael estaba de espaldas, regando las macetas con la misma manguera verde de hace 40 años, o tal vez una nueva idéntica a la vieja. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir oscuros, y había algo en la forma en que sostenía la manguera, en el ángulo de sus hombros, que era exactamente igual a como lo recordaba. «Rafael», susurró, pero su voz se quebró y salió apenas como un suspiro. Él se detuvo. La manguera cayó al suelo, derramando agua que formó un charco alrededor de las macetas. Se volteó lentamente, como si tuviera miedo de que el movimiento brusco pudiera hacer que ella desapareciera. Sus ojos se encontraron. 40 años se evaporaron en un instante, y al mismo tiempo se hicieron completamente presentes. El Rafael de 36 años estaba ahí, en los ojos del hombre de 76. La Elisa de 27 años brillaba en la mujer de 74. El tiempo se había llevado el color de sus cabellos. Había marcado sus rostros con líneas profundas. Había encorvado ligeramente sus espaldas, pero no había tocado lo esencial. «Llegaste», dijo Rafael, y su voz era exactamente como Elisa la recordaba, solo un poco más rasposa, un poco más cansada. «Prometí que volvería si el rosal seguía vivo. Está vivo. Y hoy...» Rafael señaló hacia el rosal. Elisa siguió la dirección de su mano y sintió que sus rodillas se debilitaban. El rosal tenía 3 flores completamente abiertas. Rosas rojas perfectas, imposibles, brillando bajo el sol de octubre, como si acabaran de nacer del corazón mismo del universo. Y había más capullos, docenas de ellos, preparándose para abrirse. «Dios mío», susurró Elisa. «Es real, está floreciendo». «Comenzó hace una semana», dijo Rafael, dando un paso hacia ella. «El mismo día que Sofía publicó la fotografía en internet, como si supiera». «Las plantas no saben esas cosas, Rafael. Este rosal sí», respondió él con convicción absoluta. «Este rosal siempre supo». Se quedaron mirándose, separados por 3 metros de patio, que parecían un abismo y un suspiro al mismo tiempo. Ninguno sabía cómo cruzar ese espacio, cómo convertir 40 años de ausencia en un abrazo. Fue Elisa quien finalmente se movió. Caminó hacia él con pasos lentos, cuidadosos, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Cuando estuvo frente a él, levantó una mano y la posó sobre el rostro de Rafael, tocando las arrugas que el tiempo había cavado alrededor de sus ojos. «Sigues siendo tú», dijo con voz temblorosa. «Sigues siendo tú», respondió él, cubriendo la mano de ella con la suya. Y entonces se abrazaron. Fue un abrazo cuidadoso al principio, temeroso de la fragilidad de sus cuerpos, pero luego se apretaron con fuerza, como si quisieran compensar 40 años de abrazos perdidos en uno solo. Elisa olía a lavanda y a tiempo. Rafael olía a colonia limpia y a espera. Ambos olían a promesas cumplidas. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. «Siempre llegando tarde», dijo Rafael con una sonrisa que era mitad broma, mitad sollozo. «Te esperaba a las 10». Elisa rió, un sonido que era como agua después de una sequía. «El autobús se retrasó. Ya sabes cómo es. 40 años y 15 minutos de retraso. Pero llegaste. Eso es lo que importa». Se sentaron en el banco de hierro forjado, el mismo banco donde habían soñado su futuro cuando eran jóvenes.
Rafael había pulido el metal hasta dejarlo brillante, pero había conservado cuidadosamente las iniciales que habían grabado una tarde lluviosa de 1983. R, M, plus, E, R. Elisa pasó los dedos sobre las letras. ¿Las conservaste? Conservé todo, Elisa. Cada promesa, cada recuerdo, cada pedazo de nosotros. Yo también me casé, dijo ella suavemente. Tuve 3 hijos, 8 nietos. Lo sé, Patricia me contó. Rafael tomó la mano de ella. Y yo también me casé. Tuve 3 hijos, 7 nietos. Perdí a mi esposa hace 12 años. Lo siento. Ella fue una buena mujer. Le di todo lo que pude. Pero tú, yo estaba aquí, completó Elisa, tocando el pecho de Rafael sobre el corazón. Siempre estuve aquí. Como tú aquí. Rafael tocó su propio corazón. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era el silencio incómodo de 2 extraños, sino el silencio denso de 2 personas que se conocen tan profundamente que las palabras son a veces innecesarias. En el aire flotaba el aroma de las rosas recién abiertas, mezclado con el olor a tierra mojada y a tiempo recuperado. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Rafael finalmente, la pregunta que había vivido en su garganta durante 4 décadas. Cuando murió tu esposo, cuando tus hijos crecieron, ¿por qué esperaste hasta ahora? Elisa cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una verdad que había guardado por demasiado tiempo. Porque tenía miedo de que ya no me quisieras, de que hubiera esperado tanto que el amor se hubiera convertido en simple nostalgia, de descubrir que lo que guardaba en mi corazón era solo el recuerdo de un recuerdo. ¿Y ahora? Después de verme viejo, arrugado, cansado. Elisa sonrió, y fue una sonrisa que Rafael no había visto en ningún otro rostro durante 40 años. Ahora sé que el amor verdadero no es solo lo que sentimos cuando somos jóvenes y hermosos. Es lo que seguimos sintiendo cuando somos viejos y cansados. Y yo te sigo amando, Rafael Mendoza, quizás más ahora que entonces, porque ahora sé lo que perdimos y lo que todavía podemos tener. Rafael sintió que algo en su pecho, algo que había estado roto y sangrando por 40 años, finalmente comenzaba a sanar. Hay algo que nunca te dije, murmuró, sacando del bolsillo de su camisa un sobre amarillento, doblado tantas veces que estaba a punto de romperse. Una carta. La escribí la noche antes de que te fueras. Nunca la envié porque no sabía dónde encontrarte. Y después fue demasiado tarde. Rafael, léela, por favor, ahora. Con manos temblorosas, Elisa abrió el sobre. La carta estaba escrita en la letra cuidadosa de Rafael, con tinta azul que el tiempo había desvanecido pero que aún era legible. Elisa, amor mío, cuando leas esto ya te habrás ido, y yo estaré aquí, cuidando este rosal que plantamos juntos. Quiero que sepas que te entiendo. Entiendo por qué tienes que irte, por qué tienes que hacer lo que tu familia necesita. No te culpo, nunca te culpé. Solo quiero que sepas que voy a esperarte. No importa cuánto tiempo tome. Este rosal va a florecer el día que regreses, te lo prometo. Y yo voy a estar aquí en este mismo banco esperándote. Siempre tuyo, Rafael. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elisa cuando terminó de leer. 40 años, susurró. Estuviste esperando 40 años, y los volvería a esperar. 1000 veces. En ese momento, como si el universo quisiera confirmar lo que ambos sabían que era verdad, un pétalo de rosa se desprendió y cayó sobre el regazo de Elisa. Era perfecto, rojo como la sangre y suave como el terciopelo. Ella lo tomó entre sus dedos y lo alzó hacia la luz. Cumpliste tu promesa, dijo. Cumplimos ambos, respondió Rafael, y ahí, sentados en ese banco bajo el sol de octubre, rodeados por las rosas que habían esperado 40 años para florecer, 2 almas que nunca dejaron de amarse, finalmente permitieron que el tiempo perdido se transformara en tiempo recuperado. Pero había algo más.
Algo que ninguno de los dos había mencionado todavía. Una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre esos 40 años de separación. Doña Socorro apareció en la ventana de su casa con una expresión que Rafael conocía bien. Esa mirada que significaba, tengo que decirte algo pero no sé cómo. Rafael, Elisa, llamó con voz suave. Perdonen que interrumpa, pero hay algo que necesito contarles. Algo que debí haber dicho hace 40 años. Rafael y Elisa se miraron, confundidos. Doña Socorro bajó de su casa con pasos cuidadosos, apoyándose en su bastón. Llevaba algo en la mano, una caja de zapatos vieja, atada con un listón descolorido. Siéntense, dijo cuando llegó al patio. Esto va a ser difícil. Rafael le ofreció el banco, pero doña Socorro negó con la cabeza. Se quedó de pie frente a ellos, con la caja temblando en sus manos. En 1986, comenzó con voz temblorosa. Yo trabajaba medio tiempo en la oficina de correos, solo organizando cartas, nada importante. Un día llegó una carta para Rafael, remitente Ciudad de México, nombre de Elisa Ramírez. La puse con el correo del día para que don Chuy la entregara. El corazón de Rafael comenzó a latir más rápido. Pero don Chuy se emborrachó esa tarde. Continuó doña Socorro, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Y perdió la bolsa del correo. Cuando la encontraron 3 días después, la mayoría de las cartas estaban mojadas, ilegibles. Yo rescaté la tuya, Rafael, la sequé. Pero cuando fui a entregártela, vi a tu mamá tan enferma, tan preocupada por la situación económica, y pensé que una carta de un amor perdido solo te haría sufrir más. Doña Soyo. La voz de Rafael apenas era un susurro. ¿Qué hiciste? La guardé. Dios me perdone. La guardé pensando que algún día encontraría el momento correcto para dártela. Pero el momento nunca llegó. Te casaste con Lupita. Tuviste hijos. Y yo me convencí de que había hecho lo correcto. Con manos temblorosas, doña Socorro abrió la caja. Adentro había docenas de cartas, todas con la letra de Elisa, todas dirigidas a Rafael, todas sin abrir. Durante 10 años, sollozó doña Socorro, intercepté cada carta que ella te enviaba. Me las llevaba antes de que llegaran al correo oficial. Me convenció a mí misma de que te estaba protegiendo. Pero la verdad es que era cobardía. Miedo de admitir lo que había hecho la primera vez. Elisa se puso de pie, tambaleándose. Sofía, que había estado esperando discretamente cerca del portón, corrió a sostenerla. ¿Escribí?, susurró Elisa. Durante 10 años escribí, y nunca respondió porque nunca recibió mis cartas. Yo también escribí, dijo Rafael con voz rota. Durante 5 años te envié cartas a la dirección de tus padres en la Ciudad de México. Nunca recibí respuesta. Doña Socorro tragó saliva. Tu papá, le dijo a Elisa, venía cada 3 meses a recoger su correo cuando visitaba a su hermana aquí en el pueblo. Un día me encontró separando una de tus cartas para Rafael. Le conté todo. Él me pidió que le diera cualquier carta que Rafael te enviara a ti. Dijo que estabas tratando de construir una vida nueva, que tu esposo era un buen hombre, que no era justo destruir tu futuro por un amor del pasado. Mi papá sabía. Elisa se dejó caer de nuevo en el banco. Mi papá supo todo este tiempo. Los dos nos fallaron, dijo doña Socorro con voz quebrada. Tu padre y yo. Nos convencimos de que estábamos protegiendo a sus familias, sus futuros. Pero lo único que hicimos fue robarles 40 años de felicidad. El silencio que siguió fue denso, cargado de rabia y dolor y preguntas que nunca podrían ser respondidas. Rafael tomó una de las cartas, vio su nombre escrito con la letra cuidadosa de Elisa, y sintió que 40 años de resignación se convertían en furia. ¿Tienes idea?, dijo con voz temblorosa, de lo que nos hiciste, de las vidas que vivimos sin estar completos, de los años que perdimos. Lo sé, sollozó doña Socorro.
He cargado con esa culpa cada día durante 40 años. Los he visto a ambos vivir vidas a medias. Vi a Rafael esperando junto a ese rosal cada primavera. Vi a Elisa en el funeral de su padre, con ojos que parecían muertos. Y no tuve el valor de decirles la verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó Elisa. ¿Por qué decides contarnos ahora? Porque tengo 82 años, porque el doctor me dijo que mi corazón está fallando, y porque cuando vi el rosal florecer esta semana, cuando Patricia me contó que tú venías, Elisa, supe que Dios me estaba dando una última oportunidad de enmendar lo que rompí. Doña Socorro dejó la caja en el suelo, frente al banco. No espero perdón, dijo. Solo quiero que sepan la verdad. Que nunca dejaron de escribirse, que nunca dejaron de buscarse, que lo que sintieron no fue unilateral, fue real y fue mutuo, y yo les robé la oportunidad de saberlo. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su casa. Rafael y Elisa se quedaron mirando la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. 40 años, murmuró Elisa. 40 años creyendo que me habías olvidado. Y yo creyendo que tú habías elegido tu nueva vida sobre mí, respondió Rafael. Con manos temblorosas, Elisa tomó la primera carta. Estaba fechada en marzo de 1986, 3 meses después de que se fuera. Rafael, mi amor, he tratado de adaptarme a esta nueva vida, pero es como usar zapatos que no son de mi talla. Ignacio es amable. Mi familia está estable, pero cada noche me duermo pensando en ti. ¿Cómo está el rosal? Sigue esperándome. ¿Tú sigues esperándome? Rafael tomó otra, fechada en diciembre de 1987. Ya pasaron 2 años. Debí haber regresado ya. Pero ahora tengo un hijo y todo es más complicado. Pero te sigo amando, Rafael. Aunque esté casada, aunque tenga una familia, aunque pasen 10 años o 20 o 50, te seguiré amando. Leyeron carta tras carta, viendo cómo el amor de Elisa nunca disminuyó, solo se volvió más doloroso, más desesperado. En una carta de 1990, Elisa escribió: Voy a dejar de escribir. No porque haya dejado de amarte, sino porque cada carta sin respuesta es como una puñalada. Necesito aceptar que me olvidaste, que seguiste adelante, que lo nuestro solo vive en mi memoria. Cuida el rosal por mí, Rafael. Aunque ya no me ames, cuida el rosal. Esa fue la última carta. Rafael sacó entonces de su bolsillo un pequeño cuaderno gastado. Adentro había copias de todas las cartas que él había enviado. Las había copiado antes de enviarlas, una costumbre que su padre le había enseñado. Yo también escribí, dijo, mostrándole el cuaderno a Elisa. Hasta 1990. La última decía: Elisa, han pasado 5 años. No he recibido respuesta a ninguna de mis cartas. Entiendo que has elegido tu nueva vida. Respeto tu decisión. Pero quiero que sepas que voy a seguir cuidando el rosal. No por ti, sino por lo que fuimos. Porque ese amor fue real, aunque haya terminado. Se miraron con ojos llenos de lágrimas y de rabia, y de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Nos robaron 40 años, dijo Elisa. Nos robaron una vida, respondió Rafael. Pero entonces Gran Sofía, que había estado escuchando en silencio, habló con la sabiduría de quien todavía no ha aprendido a resignarse. O nos dieron una segunda oportunidad. Sí, perdieron 40 años. Eso es terrible y no hay forma de recuperarlos. Pero tienen ahora, tienen hoy, tienen este rosal que floreció esperándolos, tienen estas cartas que prueban que nunca dejaron de amarse. La pregunta no es qué perdieron. La pregunta es, ¿qué van a hacer con lo que les queda? Rafael y Elisa se miraron. En los ojos del otro vieron no solo al joven que habían amado, sino también al viejo que se había convertido, marcado por el tiempo y el dolor, pero esencialmente el mismo. Vieron todas las cartas no leídas, todos los años perdidos, todas las promesas rotas por la cobardía de otros, y vieron también algo más, una oportunidad. Pequeña, frágil,
tardía, pero real. Rafael tomó la mano de Elisa. Las palabras no caducan, dijo suavemente. Solo esperan su momento. Y tal vez, respondió Elisa, apretando su mano. Nuestro momento es ahora. No cuando éramos jóvenes y perfectos, sino ahora que somos viejos y sabios y sabemos exactamente lo que vale el amor. En el rosal, otra flor se abrió completamente, como si la planta misma estuviera celebrando esa decisión. El aroma de las rosas llenó el patio, dulce y fuerte, una promesa de belleza que había esperado 40 años para cumplirse. 3 meses después, en un día de enero cuando el invierno comenzaba a ceder ante la promesa de la primavera, el patio de la casa de Rafael Mendoza era irreconocible. El rosal había crecido, extendiéndose por la pared de adobe como brazos que abrazan. Tenía ahora más de 50 rosas abiertas, en diferentes etapas de floración, desde capullos apretados hasta flores completamente desplegadas. El aroma era tan intenso que los vecinos comentaban que podían olerlo desde sus casas. Pero no era solo el rosal lo que había cambiado. Todo el patio había sido transformado. Las macetas de talavera brillaban con flores nuevas, geranios rojos, bugambilias fucsias, jazmines que llenaban las noches con su perfume. El suelo de barro cocido había sido reparado donde se había roto. El banco de hierro forjado tenía ahora cojines bordados a mano por Elisa. Y en el centro de todo, junto al rosal, estaba una mesa pequeña con 2 sillas. En la mesa, 2 tazas de café humeante y un plato con pan dulce de la panadería donde Rafael y Elisa compraban cuando eran jóvenes. Elisa había regresado al pueblo. No para quedarse permanentemente, todavía tenía su casa en Querétaro, sus hijos, sus nietos, pero sí para pasar temporadas largas. Había alquilado una casa a 3 cuadras, pero pasaba la mayoría de sus días en el patio de Rafael, ayudándolo, tentar nuevamente continuar editar a cuidar el jardín, conversando por horas, recuperando 40 años de historias no contadas. Los hijos, de ambos lados, habían tenido que aprender a aceptarlo. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, reclamos. Ernesto había necesitado meses para poder mirar a Elisa sin sentir que estaba traicionando la memoria de su madre. Mónica, la hija de Elisa, había llorado la primera vez que vio a su madre tomar la mano de Rafael, sintiendo que su padre era borrado de la historia. Pero gradualmente, algo había cambiado. Tal vez fue ver la luz en los ojos de Rafael, una luz que sus hijos nunca habían visto. Tal vez fue escuchar la risa de Elisa, genuina y libre, tan diferente de las risas educadas y contenidas que había tenido toda su vida. Tal vez fue simplemente la evidencia innegable del rosal, floreciendo con una abundancia que desafiaba toda lógica botánica, como si la planta misma estuviera celebrando el amor que la había creado. Una tarde, Carmela había encontrado a su padre y a Elisa leyendo juntos las cartas que nunca se entregaron. Estaban sentados en el banco, con las cartas esparcidas alrededor como pétalos caídos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Papá», había dicho Carmela suavemente, «¿eres feliz?». Rafael había mirado a Elisa antes de responder. «Por primera vez en 40 años, mija, soy completo». Y eso había sido suficiente. Ahora, en esta mañana de enero, el patio estaba decorado con flores frescas y listones blancos. Había sillas plegables formando 2 filas pequeñas. Doña Socorro estaba sentada en la primera fila, con su bastón apoyado contra la silla, y lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Había pedido perdón docenas de veces, y aunque el perdón había tardado en llegar, finalmente lo había recibido, porque Rafael y Elisa habían entendido algo fundamental, que el rencor solo roba más tiempo, y ya habían perdido suficiente. Los hijos estaban ahí, todos ellos. Ernesto con su esposa, Carmela con sus 3 hijos, Javier que había venido desde Guadalajara, del otro lado, Mónica y su familia, Roberto con sus gemelas adolescentes,
el hijo menor de Elisa que había viajado desde Monterrey. Los nietos corrían entre las sillas, ajenos al peso del momento, simplemente felices de tener una fiesta. Sofía estaba parada junto a Patricia, ambas jóvenes sonriendo como cómplices. Ellas habían hecho esto posible. Ellas habían tenido el valor que sus abuelos habían perdido durante 4 décadas. El padre Anselmo, que había bautizado a los hijos de Rafael y conocía toda la historia, estaba de pie frente al rosal. Llevaba su estola blanca sobre la sotana negra. En sus manos, un misal pequeño y gastado. ¿Están listos?, preguntó con una sonrisa cálida. Desde la casa, Rafael salió con paso lento pero firme. Llevaba un traje gris que había comprado especialmente para esta ocasión, camisa blanca, corbata azul celeste. Su cabello completamente blanco estaba peinado hacia atrás. En el ojal de su saco, una rosa del rosal, roja y perfecta. Detrás de él, sostenida del brazo de Sofía, caminaba Elisa. Llevaba un vestido sencillo de color crema, hasta los tobillos, con encaje discreto en el cuello y las mangas. Su cabello blanco estaba recogido en un moño bajo, con pequeñas rosas del jardín entretejidas. No llevaba velo. A los 74 años, ciertas tradiciones parecían innecesarias, pero sí llevaba en las manos un ramo pequeño hecho enteramente de rosas del rosal que había esperado 40 años para florecer. No había música, solo el sonido del viento entre las hojas, el gorjeo de los pájaros en los árboles vecinos, y el murmullo suave de las personas que habían venido a presenciar algo extraordinario. Un amor que había sobrevivido a 4 décadas de separación, malentendidos y vidas vividas a medias. Cuando Elisa llegó junto a Rafael, él le tendió la mano, ella la tomó, y en ese simple gesto había todo. Perdón por los años perdidos, gratitud por el presente encontrado, y esperanza para el futuro, por breve que fuera. Hermanos, comenzó el padre Anselmo, con voz emocionada, estamos aquí para presenciar algo que no veo a menudo en mis 50 años de sacerdocio, la celebración del amor verdadero. Rafael y Elisa se conocieron hace más de 40 años. Se amaron, se separaron, y vivieron vidas completas separados el uno del otro. Pero el amor, el verdadero amor, no muere. Solo espera. Miró al rosal que se alzaba detrás de ellos como un testigo silencioso. Esta planta es la prueba viviente de que algunas promesas son sagradas. Rafael prometió cuidarla hasta que Elisa regresara. Y aquí estamos. El padre Anselmo abrió el misal. Rafael Mendoza, ¿prometes amar y honrar a Elisa por el resto de tus días, sean estos muchos o pocos, acompañarla en la alegría y en el dolor, y cuidar su corazón como has cuidado este rosal? Rafael apretó la mano de Elisa. Su voz era firme cuando respondió, lo prometo, ante Dios y ante este rosal que nos conoce mejor que nadie, lo prometo. Elisa Ramírez, ¿prometes amar y honrar a Rafael por el resto de tus días, perdonar el tiempo perdido, abrazar el tiempo encontrado, y construir con él un futuro hecho de los años que quedan? Elisa sonrió, y fue una sonrisa que contenía todas las cartas no leídas, todas las lágrimas lloradas en silencio, todas las noches pasadas mirando por la ventana y preguntándose, ¿qué hubiera pasado si? Lo prometo, ante Dios y ante este amor que nunca murió, lo prometo. El padre Anselmo cerró el misal. Entonces, por el poder que me confiere Dios y la Iglesia, y con la bendición de este jardín que ha esperado tanto como ustedes, los declaro marido y mujer. Rafael, puedes besar a la novia. Rafael y Elisa se miraron. Había humor en sus ojos, ambos conscientes de lo absurdo que era estar casándose a sus edades, pero también había algo profundo y verdadero. Se inclinaron el uno hacia el otro, despacio, y se besaron. Fue un beso suave, casto, lleno de ternura más que de pasión, pero en él había 40 años de anhelo, de espera, de amor que se negó a morir.
Cuando se separaron, los presentes aplaudieron. Los nietos gritaron y tiraron pétalos de rosa que Sofía había preparado. Doña Socorro sollozaba abiertamente, apoyada en el hombro de Patricia. Los hijos sonreían a pesar de sus reservas, porque era imposible no sonreír ante algo tan puro, tan improbable, tan milagrosamente hermoso. La celebración que siguió fue simple. No había música de banda ni pista de baile. Pero había comida preparada con amor por los vecinos, tamales de mole y champurrado caliente, tacos de carnitas y agua fresca de Jamaica. Las mesas estaban dispuestas en el patio y en la calle, porque no cabía tanta gente en un solo lugar. Rafael y Elisa se sentaron en su banco, el banco con las iniciales grabadas, y recibieron las felicitaciones de amigos y familiares. Algunos venían con lágrimas, otros con bromas sobre «Nunca es tarde para el amor». Todos con una mezcla de alegría y melancolía por los años perdidos y encontrados. Doña Socorro se acercó apoyándose pesadamente en su bastón. Se arrodilló con dificultad frente a ellos. «Perdón», susurró una vez más. «Perdón por robarles tanto tiempo». Rafael la ayudó a levantarse con cuidado. «Doña Soyo, ya hablamos de esto. El perdón ya fue dado. Y mire». Señaló alrededor del patio lleno de gente, de flores, de vida. Si no hubiera pasado todo como pasó, tal vez no estaríamos aquí ahora. Tal vez necesitábamos vivir esas 40 años para apreciar esto. ¿De verdad lo creen? Elisa tomó la mano de la anciana. «No sé si lo creo», dijo honestamente. «Pero sé que el rencor solo nos robaría más tiempo. Y ya perdimos suficiente». Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y rosas que hacían juego con las flores del rosal, la mayoría de los invitados se había ido. Solo quedaban los más cercanos, los hijos, algunos nietos, Patricia, Doña Socorro, el padre Anselmo. Rafael se puso de pie con cierta dificultad, las rodillas ya no eran lo que fueron, y extendió la mano a Elisa. «¿Me concede este baile, señora de Mendoza?» Elisa rió ante el título nuevo, extraño en sus oídos después de tantos años siendo señora de Soto. «No hay música, señor Mendoza. ¿Y cuándo nos ha importado eso?» Se pusieron de pie en medio del patio, bajo el rosal que ahora estaba en su máximo esplendor, con más rosas de las que alguien pudiera contar. Rafael puso una mano en la cintura de Elisa. Ella puso una mano en su hombro, y con las manos libres entrelazadas entre ellos, comenzaron a moverse. No era realmente un baile, más bien un balanceo suave, un pequeño círculo que giraba lentamente bajo el cielo que se oscurecía. Pero para ellos era perfecto. Rafael canturreaba suavemente una canción de los años 60, «Bésame mucho», la misma que había sonado en el radio la tarde que plantaron el rosal. Los que quedaban los observaban en silencio. Sofía tenía su teléfono alzado, grabando el momento, pero con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ernesto había pasado su brazo alrededor de los hombros de Mónica, y ambos hijos, de padres diferentes, compartían un entendimiento silencioso, que estaban presenciando algo sagrado. «¿Crees que sea suficiente?», murmuró Elisa mientras bailaban. «¿El tiempo que nos queda? 5 años, 10 si tenemos suerte». «Será suficiente», respondió Rafael, apretándola un poco más. «Porque ahora cada día cuenta. No estamos viviendo por inercia, esperando que pase el tiempo. Estamos viviendo de verdad. ¿Y si me arrepiento? Si pienso en todo lo que pudimos tener y no tuvimos, entonces lo pensaremos juntos. Y nos recordaremos el uno al otro que esto», apretó su mano, «es mejor que 40 años más de vivir a medias». Bailaron hasta que el cielo se oscureció completamente y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Cuando finalmente se detuvieron, Rafael guió a Elisa de vuelta al banco. Se sentaron. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él y permanecieron así, en silencio, escuchando el sonido de la noche cayendo sobre el jardín. En el rosal,
Una última flor se abrió. Era más grande que las otras, perfecta en su simetría, y su aroma era tan intenso que llenó todo el patio, como si la planta quisiera dar su bendición final a este amor que había esperado tanto tiempo. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Elisa después de un largo silencio. ¿Qué? Que este rosal es más sabio que nosotros. Supo esperar el momento correcto. No floreció cuando le rogabas cada primavera. No floreció cuando estabas con tu esposa, o cuando yo estaba con mi esposo. Esperó hasta que ambos estuviéramos listos, hasta que hubiéramos vivido suficiente para apreciar esto. Rafael consideró sus palabras. Tal vez tengas razón. Tal vez a los 36 años no habría sabido valorarte como te valoro ahora. Tal vez necesitaba vivir una vida entera para entender lo que significa el amor verdadero. ¿Y qué significa? Significa esto. Rafael abarcó con un gesto el patio, el rosal, el banco donde estaban sentados. No grandes gestos o pasiones desesperadas. Significa estar dispuesto a cuidar algo durante 40 años con la fe de que algún día florecerá. Significa esperanza cuando no hay razón para tenerla. Significa creer en las promesas cuando todos te dicen que las olvides. Elisa levantó la cabeza y lo besó suavemente en la mejilla. Eres un romántico viejo, Rafael Mendoza. Soy tu romántico viejo, Elisa Ramírez de Mendoza. Ella sonrió ante el nombre completo, ante la manera en que sonaba en sus oídos. Correcto, finalmente correcto después de 40 años de estar incompleto. Los días siguientes cayeron en una rutina que era nueva para ambos pero que se sentía antigua, como si siempre hubieran sido así. Elisa llegaba cada mañana después del desayuno. Tomaban café juntos en el patio, leyendo el periódico, comentando las noticias con la perspectiva de quien ha vivido lo suficiente para saber que pocas cosas son realmente nuevas bajo el sol. Después cuidaban el jardín juntos. Rafael regaba mientras Elisa podaba. Ella plantaba nuevas flores mientras él preparaba la tierra. Trabajaban en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre los vecinos, los nietos, los recuerdos que surgían espontáneamente. ¿Recuerdas?, dijo Elisa una mañana mientras cortaba rosas marchitas, cuando íbamos al cine los domingos. El cine Reforma. Siempre nos sentábamos en la fila de hasta atrás. Tú comprabas palomitas aunque no te gustaban, solo para tener algo que compartir conmigo. Y tú fingías que te gustaban las películas de vaqueros aunque te aburrían. Se miraron y rieron, ese sonido que era mitad nostalgia y mitad alegría pura. Por las tardes, a veces venían los nietos. Al principio había sido incómodo, especialmente para los nietos mayores que no entendían del todo esta historia de abuelos que se reencuentran. Pero los más pequeños, con esa facilidad que tienen los niños para aceptar lo extraordinario, simplemente aceptaron que ahora el abuelo Rafael tenía una esposa nueva que hacía las mejores galletas de nuez. Sofía venía cada fin de semana y se sentaba con ellos a escuchar historias. Historias de cómo era el pueblo antes, de cómo se conocieron, de los planes que habían hecho y nunca cumplieron. ¿Dónde iban a vivir?, preguntó un sábado mientras tomaban limonada bajo el rosal. Íbamos a construir un cuarto arriba, dijo Rafael, señalando el techo de la casa, con un balcón que diera al patio, para poder ver el rosal desde arriba. ¿Y lo van a hacer ahora? Rafael y Elisa intercambiaron una mirada. A nuestras edades, dijo Elisa con humor, construir un segundo piso parece un poco ambicioso, pero podríamos construir una pérgola, sugirió Rafael. Aquí, sobre el banco, para tener sombra en verano, con enredaderas de jazmín, añadió Elisa, y luces colgantes para las noches, y así lo hicieron. Ernesto y Roberto, los hijos de ambos, trabajaron juntos para construir la pérgola. Fue extraño al principio, estos dos hombres de 50 y tantos años, que eran medio hermanos por matrimonio, tratando de encontrar terreno común. Pero mientras trabajaban, clavando madera y enrollando alambre para las enredaderas, comenzaron a hablar. Mi mamá fue feliz,
dijo Ernesto mientras media una viga. No quiero que pienses lo contrario. Mi papá también, respondió Roberto, sosteniendo el otro extremo. Fueron buenos el uno con el otro. Pero no fue... esto. Ernesto señaló hacia Rafael y Elisa, que estaban sentados en el banco supervisando el trabajo. No, admitió Roberto. No fue esto. Trabajaron en silencio por un momento. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó finalmente Ernesto. Para ellos, quiero decir, ¿crees que tiene sentido todo esto cuando probablemente no les quedan muchos años? Roberto dejó el martillo y miró a su madre y a Rafael. Elisa estaba mostrándole algo en el periódico, y ambos reían de algo que habían leído. La luz de la tarde los bañaba con un resplandor dorado, y en ese momento parecían no dos ancianos al final de sus vidas, sino dos personas completamente vivas. Creo, dijo Roberto lentamente, que tiene más sentido ahora que nunca, porque saben exactamente lo que vale cada día. Y tenía razón, los meses pasaron. El rosal continuó floreciendo con una abundancia que desafiaba todas las leyes de la botánica. Don Pepe, el florista, vino a verlo y no pudo explicarlo. Las rosas eran perfectas, abundantes, y nunca dejaban de brotar. Era como si la planta hubiera guardado 40 años de floraciones y ahora las estuviera liberando todas a la vez. Rafael y Elisa cayeron en un ritmo que era mitad juventud recuperada y mitad vejez abrazada. Algunos días eran buenos, y caminaban tomados de la mano hasta la plaza. Visitaban la panadería, se sentaban en el kiosco donde se habían conocido. Otros días eran difíciles, cuando las rodillas de Rafael no respondían o cuando la presión de Elisa subía y tenía que quedarse en cama, pero incluso los días difíciles tenían una dulzura que ninguno de los dos había experimentado en sus matrimonios anteriores. Porque esto no era producto del hábito o la obligación, sino de una elección consciente hecha cada día. Elegirse el uno al otro, a pesar del tiempo perdido, precisamente por el tiempo perdido. Una noche de abril, 6 meses después de la boda, Elisa despertó y encontró a Rafael sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el patio, donde el rosal brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué pasa?», preguntó ella, tocando su espalda. «Estaba pensando», dijo él suavemente, «en qué habría pasado si doña Socorro no hubiera guardado esas cartas, si tu padre no hubiera interceptado las mías, si hubiéramos sabido que el otro seguía esperando». «Rafael». «No», él se volvió hacia ella. «No lo digo con tristeza. Lo digo con curiosidad, porque mira lo que construimos en estos meses. Mira cómo aprendimos a estar juntos, a aceptar nuestras vejeces, a valorar cada momento. ¿Habríamos sabido hacer esto a los 40? ¿A los 50? Elisa consideró la pregunta. No lo sé. Tal vez no. Tal vez necesitábamos vivir vidas completas, criar hijos, perder parejas, envejecer solos, para entender el valor de esto. ¿Entonces no te arrepientes? Ella tomó su mano y la puso sobre su corazón. Me arrepiento de los besos que no nos dimos, de las mañanas que no compartimos, de los años que perdimos. Pero no me arrepiento de esto, de ahora, porque ahora lo aprecio de una manera que tal vez no habría podido a los 30. Rafael volvió a la cama y la abrazó. Permanecieron así hasta que el sol comenzó a iluminar el patio, pintando las rosas con luz dorada, prometiendo otro día más de vida compartida. El rosal continuó floreciendo, más allá de la primavera, a través del verano, incluso en otoño cuando las plantas normalmente comienzan a prepararse para el invierno. Se convirtió en algo legendario en el pueblo. La gente venía a verlo, a fotografiarlo, a pedir esquejes que llevarse aunque todos sabían que ningún esqueje florecería como la planta madre. Porque este rosal tenía algo que ningún otro tenía. Era testigo de un amor que se había negado a morir. Era el guardián de una promesa cumplida 40 años después. Era la prueba de que algunas cosas,
Algunas cosas muy pocas y muy especiales valen la pena esperar, y cada noche, cuando el sol se ponía sobre el patio de barro cocido y macetas de talavera azul, Rafael y Elisa se sentaban en su banco con las iniciales grabadas, bajo el rosal que había esperado 40 años para florecer, y simplemente estaban juntos. No regresaron al pasado. No pretendieron que los años perdidos nunca hubieran existido. No negaron las vidas que vivieron, los matrimonios que tuvieron, los hijos que criaron. En cambio, inventaron un futuro con los años que les quedaban. Un futuro hecho de mañanas compartidas y tardes en el jardín, de risas sobre recuerdos viejos y creación de recuerdos nuevos, de aceptación de sus cuerpos que envejecían, pero almas que se sentían jóvenes cuando estaban juntas. Y el rosal, sabio y antiguo, continuó floreciendo. Cada rosa era una promesa cumplida. Cada capullo era un día más de amor recuperado. Cada pétalo que caía era una bendición sobre dos personas que habían esperado media vida para finalmente estar en casa. En el patio donde todo comenzó, donde dos jóvenes una vez plantaron un rosal y prometieron amarse para siempre, esa promesa finalmente se cumplía. 40 años tarde, tal vez, pero no demasiado tarde, nunca demasiado tarde para el amor verdadero. Porque el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que sobrevive a las cartas no entregadas, a los años de silencio, a las vidas vividas sin el otro. Es el que florece cuando finalmente se le da la oportunidad, más abundante y más hermoso por la espera. Y en un patio en un pueblo del Bajío mexicano, bajo un rosal que sabía más sobre el amor que cualquier libro o canción, dos almas que se habían prometido amor medio siglo atrás finalmente cumplían esa promesa. Juntos, como siempre debieron estar, como finalmente eran,